Buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros colaboradores, todos los que nos están acompañando el día de hoy. Queremos darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes quienes están sintonizando en este webinar, segundo webinar de parte de la Oficina de Ministerio Hispano en la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Les saluda su amigo y compañero Lázaro Contreras, director del Ministerio Hispano. Tenemos también aquí un grupo de personas que nos estarán acompañando en este webinar. Nos gustaría que se presentaran brevemente. José Dionisio Vázquez, asistente de programas. Talía Romero, asistente administrativa. Y yo soy el Padre Luis, el cual soy el presentador. Bienvenidos todos también a nuestro equipo de la oficina y al Padre Luis. Bueno, agradecimiento a cada uno de ustedes y la bienvenida. El propósito de este webinar que estamos llevando a cabo es para dar un acompañamiento espiritual y pastoral durante este momento de crisis, desde una perspectiva de fe. Deseamos enfocar que todavía estamos también viviendo en tiempos de Cuaresma y es una oportunidad para escuchar este acompañamiento que le agradecemos al Padre Luis Gutiérrez, que nos está acompañando el día de hoy, para también contestar algunas de las preguntas difíciles que a veces surgen en estos momentos. También, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer desde casa como iglesia doméstica? Estamos en un ministerio, muchos de nosotros, en nuestras iglesias, y eso también se ha visto afectado de diferentes formas, en la forma que acostumbramos a hacer nuestro trabajo, ministerio. Y pues cómo estamos nosotros llamados hoy en día como iglesia doméstica a responder a esta situación, en donde quiera que nos encontremos, ya sea en casa o si estamos haciendo también esos trabajos esenciales que están saliendo personas a trabajar para estar también cubriendo las diferentes necesidades que están surgiendo en nuestras ciudades. También, obviamente, el propósito de este webinar es que escuchemos un mensaje de esperanza, un mensaje en nombre de nuestro Señor Jesús, que siempre nos acompaña, que nunca nos abandona. Así es que agradecimiento a cada uno de ustedes por sintonizarnos y le vamos a pedir ahora, como este es un webinar donde ustedes también pueden participar, vamos a dar un espacio de preguntas y respuestas y esto va a ser al final de nuestro webinar. Vamos a dedicar 45 minutos máximo en nuestra presentación y en este acompañamiento que nos va a estar dirigiendo el Padre Luis Gutiérrez, pero también vamos a tener un espacio donde ustedes pueden expresar alguna pregunta o algún comentario que quieran añadir o hacer. Entonces, para eso vamos a tomar los últimos 15 minutos para esa parte también esencial, donde también queremos que ustedes participen como audiencia. Y para eso vamos a pedirle a Talía, que nos va a presentar unas pequeñas instrucciones de cómo hacerlo. Talía. Ahorita les voy a compartir mi pantalla y si pueden ver, aquí está instrucciones para espacio de preguntas y respuestas. Como mencionó el señor Lázaro, al final va a haber un espacio para esto y ahorita les estoy enseñando en la pantalla lo que sería en su celular o en su tableta o en su computador, un tablero donde pueden ver que hay una mano. Ahí es donde usted puede alzar la mano y eso van a ser dos formas de cómo hacer preguntas. La primera sería alzando la mano para yo poder abrirles el micrófono y ustedes de su lado me darían autorización para hacer eso y ustedes puedan hacer su pregunta al Padre en voz alta, todos lo vamos a poder escuchar y el Padre le responderá. La segunda opción sería enviando sus preguntas. Hay una sección en el tablero también donde dice questions o está signo de interrogación, símbolo, perdón, y ahí pueden entrar una pregunta y yo la voy a ver y se las voy a estar enviando al Padre para que pueda contestar a voz alta también. Si están en su celular y no pueden y solo ven a las personas, pueden deslizar a mano izquierda y ahí también van a poder ver dónde se está compartiendo estas instrucciones. Bueno. Ok. Bien, Talía ha concluido las instrucciones. Gracias, Talía, por darnos las instrucciones de cómo hacerlo.
también si alguien tiene alguna dificultad en enlazarse, nosotros mandamos un número de teléfono, el cual puede llamar. Ese teléfono se conecta directamente a nuestros correos electrónicos y si deja su mensaje, nosotros y su número de teléfono y nombre, le podemos regresar la llamada en ese momento para ayudarle a conectarse. Pero tiene que llamar al número que aparece en el promocional y así se pueda regresar la llamada para ayudarle a conectarse. Bien, ahora vamos a presentar al Padre José Luis, que nos está dando este acompañamiento espiritual y pastoral desde una perspectiva de fe. El Padre Luis Gutiérrez es originario de Puebla, México. A los 12 años ingresó al Seminario Menor de la Arquidiócesis de Puebla. Pasó al Seminario Mayor y ahí realizó 2 años de filosofía. Después salió de la formación a los 18 años y vino a Houston a la edad de 19. A los 21 años ingresó a la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Fue enviado a la Universidad de Dallas por 1 año a estudiar inglés y después fue enviado al Seminario de San José en Luisiana, donde obtuvo su licenciatura en filosofía. Después regresó a la Arquidiócesis a estudiar su maestría en teología en el Seminario de Santa María. Él fue ordenado sacerdote por nuestro cardenal Daniel Dinardo en el 2018. El Padre Luis ha servido como vicario parroquial 1 año en San Catherine Drexel en Hempstead y hoy en día es el vicario parroquial en la parroquia de San Jerónimo en Spring Branch en la ciudad de Houston. Padre José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y estamos atentos a sus palabras. Gracias. Gracias, Lázaro, y a todos los que nos acompañan en esta tarde. El tema, verdad, que voy a compartir con ustedes es desde una perspectiva espiritual, pero a la misma vez también antropocéntrica, dentro de la perspectiva de en una vía teológica, pero a la misma vez también filosófica. Está fácil el tema, no se preocupen. Vamos a iniciar. Esta Semana Santa será especial, pero no dejará de ser santa a pesar de las circunstancias en las cuales estamos. Este domingo, al celebrar juntos como iglesia el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, iniciaremos la Semana Mayor, así que espero y aún no hayan olvidado sus propósitos cuaresmales, los cuales son muy importantes. El martes, nuestro cardenal Daniel Dinardo celebrará la misa crismal. El jueves, no se les olvide que celebraremos la institución de la Eucaristía, en donde Jesús nos invita a conmemorar siempre su entrega a través del pan eucarístico y también a celebrar la institución del orden sacerdotal, lo cual significa que es el Día del Sacerdote. El viernes, ya saben, conmemoraremos la pasión de nuestro Señor Jesucristo a través de la meditación del Vía Crucis, pero sobre todo lo más importante del Viernes Santo es la liturgia de la Pasión del Señor, en la cual meditamos otra vez el Evangelio de la Pasión de Jesús, oramos por el mundo entero, oraremos también por el fin de esta pandemia y realizaremos la veneración de la cruz y se administrará la comunión, que en este caso ustedes harán la oración de la comunión espiritual dada por el Papa. El Sábado Santo se celebrará la madre de todas las liturgias, la Vigilia Pascual. Y el domingo de Pascua todos nosotros como cristianos estaremos de fiesta y algarabía celebrando la resurrección de Jesús. A partir del Domingo de Ramos, el cristianismo celebra y celebrará el acontecimiento que cambió la vida del hombre y de la creación, la pasión, muerte, pero sobre todo la resurrección de Jesús. Recuerden que creemos en un Dios vivo. Es muy importante recordar eso. Pero este año será diferente. Y aquí viene lo irónico, porque debido a la pandemia, todos celebraremos unidos todos, ¿verdad? Celebraremos unidos en la fe esto, pero también a distancia, desde tu hogar, la iglesia doméstica. Si lo vemos del lado positivo, juntos haremos historia en este siglo XXI, ya que viviremos, como iglesia, la Semana Santa y la Pascua desde nuestros hogares, a través del Internet y un medio electrónico. No es lo ideal, pero no tenemos de otra, por el bien y la salud de todos. Esta pandemia, claro que duele. No tan solo ha perjudicado la salud de personas, también
puede que atenta a nuestra propia salud, y si no nos cuidamos, pues nos puede afectar demasiado. Ha perjudicado a nuestro sistema económico, la economía de nuestro hogar ha sido afectada a través de la falta de empleo, tal vez. Ha perjudicado la educación de sus hijos al no estar sentados en las escuelas aprendiendo. Ha perjudicado la forma en cómo nos relacionamos al tener que guardar distancia. No podemos dar un contacto humano ante la pérdida de un ser querido, y esto es triste. Y también esta pandemia nos ha distanciado de nuestra vida sacramental. Nos hemos dejado, bueno, les comparto, he ido a funerales y ha sido difícil el no poder dar un abrazo de consuelo a los familiares que han tenido una pérdida humana. Pero a pesar de todo esto, ¿verdad? No hemos dejado de ser una iglesia. La pandemia los ha distanciado a ustedes de su vida sacramental y a mí como sacerdote de poder administrar la Santa Eucaristía. Y duele, claro que sí duele. Pero ¿saben por qué más duele? Porque nadie lo esperaba. Creo yo que no estábamos preparados para esto. Y duele porque todo fue muy rápido. Fue un cambio en nuestras vidas demasiado rápido. Y estamos en un momento de crisis. El presidente del país más rico del mundo, con la mejor milicia y los soldados del mundo, no sabe qué hacer. Lo hemos visto en la televisión. Los mejores científicos del mundo están desesperados por hallar una cura. Nuestras autoridades civiles buscan maneras de cómo guardar el orden y buscan soluciones para sobrellevar los estragos de esta pandemia. Y miran para todos lados. Hemos visto en las redes sociales a médicos y enfermeras llorando por la frustración de no haber podido ayudar a vivir a los que ellos tenían a su cuidado. En los primeros días, cuando inició el pánico y el caos de un posible orden de permanecer todos encerrados en nuestros hogares, a algunas personas se les olvidó que estamos en Cuaresma, que somos cristianos. Y recordé lo que alguna vez dijo Carlos Darwin en su ley de la selección natural de las especies, en donde dice que sobrevive el más fuerte. Aristóteles dijo que el hombre es un ser racional, pero al ver cómo actuamos por sobrevivir, parece ser que al final no actuamos como seres racionales. Y todo esto parte de la crisis en la cual nos encontramos. Es muy común que hoy en día la gente, o tal vez alguno de ustedes, así de la nada, lloren. A esto se le llama ansiedad. Son ataques de ansiedad. Y no es por el encerramiento, sino es porque entramos en esta crisis demasiado rápido y no tenemos el control de ella y no sabemos cuándo va a terminar, y porque todo esto nos sacó demasiado rápido de nuestra rutina. Ante esta crisis y esta desesperación y el saber que no tenemos el control, nos lleva a buscar a Dios. O en Dios, buscar alguna respuesta o solución. Los que no se acercaban a Dios, ahora se acercan. Y qué bueno. Y me imagino que ellos se han de preguntar, ¿será esto un castigo de Dios? ¿O alguna profecía? ¿O el fin del mundo? Los que concurren a la iglesia se han de preguntar, ¿será esto un signo de Dios para cambiar? Porque ya todo en la sociedad está mal, muchos abortos, homosexualidad, infidelidades, en fin, enlisten todos los pecados. Algunos otros piensan que por qué Dios permite esto. Otros dicen que esto no los merecemos porque somos pecadores. Pero mi gente, precisamente porque somos pecadores, Dios envió a su único Hijo para redimirnos. No envió catástrofes, no envió desgracias y pestes para que cambiáramos. Precisamente por ser pecadores envió a su Hijo para transformarnos. Por ser pecadores, Dios permitió que su Hijo padeciera en una cruz para salvarnos, sin haber permitido catástrofes. ¿Ustedes creen que Dios, y es una buena pregunta, ¿ustedes creen que Dios, siendo un Dios de amor, quiere que muera gente inocente? Y por eso envió esto para que por miedo
nos acercáramos a Él y nos conviértamos? Claro que no. Entonces, Padre Luis, ¿por qué Dios permite este virus? Dios no permitió esto. Hay cosas que son un misterio, por las cuales Dios permite la pérdida de alguien. Y ante esto no tengo la respuesta porque Dios solo la sabe. Y Él solo sabe por qué permite esto. Pero siempre Dios, de esto, ¿verdad? De lo inexplicable, trae una enseñanza buena. Y duele el proceso, pero da una enseñanza. Estando en comunicación con mis tíos, mi primo pequeño me preguntó, ¿Dios creó el coronavirus? Y si es Dios, ¿por qué lo creó? Me puso a pensar. Y esta es la respuesta a esa pregunta que tal vez sus hijos se las han hecho. Dios no creó este virus de la forma como te ha creado a ti. Porque sabían ustedes que Dios creó nuestra alma directamente y cada alma es única. En un lenguaje figurativo podemos entender que Dios sopló tu alma en tu cuerpo. Dios creó el mundo y este virus, así como el mal, es parte de este mundo. ¿Pero por qué Dios lo permite? Vayamos al inicio de todo. En el principio, Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que en ella habita, lo que hemos escuchado en el Génesis. Dios creó al hombre, Adán y Eva, y Dios los puso en el jardín y todo era perfecto. Estaban unidos a Dios. Estaban unidos el uno al otro. Y todo lo creado estaba en unidad. No había conflictos o algún virus. No había sufrimiento. Pero por ahí estaba el mal, la serpiente, merodeando el jardín, y Adán y Eva escogieron con su libertad seguir la serpiente en lugar de seguir a Dios. Dios creó a Adán para hacerlo el rey del mundo. Adán estaba encargado de todo, pero Adán, al no escoger a Dios, escogió el fruto prohibido y de esta manera seguir el mal. Adán le dio el control del mundo al mal, no en su totalidad, pero tiene cierto control del mundo al seducirnos y tentarnos. En el libro de Job, Job le pregunta a Dios, ¿por qué me está pasando todas estas cosas malas? Dios se le revela y le dice, hay una buena razón por las cuales todo esto está pasando, pero tú no las puedes entender. Dios básicamente le dice a Job, yo soy Dios y puedo ver más allá de lo que he creado, pero tú no lo puedes entender porque tú eres muy pequeño. Y la verdad, mi gente, somos muy pequeños en razón para poder saber por qué Dios permite cosas, en algunos casos, el sufrimiento. Y eso desde una perspectiva de fe, pues no lo podemos comprender, pero lo meditamos. Dios permite que sucedan cosas así para que... ¿Por qué? Bueno, porque en sí, pues no estamos predeterminados. No somos títeres de Dios. Nosotros, al tener libertad, escogemos hacer cosas no correctas y las consecuencias son graves. Muchas cosas por las cuales sufre el hombre es simplemente por la consecuencia de sus actos siguiendo su ego. Por ejemplo, la pobreza, el racismo, el hambre, las injusticias, las guerras, etc. Dios no lo permite, pero por tener el tesoro de la libertad, el hombre escoge hacer el mal por satisfacer su ego y tristemente sufre gente inocente. Ciertamente hay terremotos, inundaciones o cualquier catástrofe natural. ¿Y saben qué? Incluso Dios le dio la libertad a la naturaleza para regirse de acuerdo a sus leyes naturales. ¿Dios puede intervenir en ella? Claro que puede, es Dios, pero también Dios respeta la forma en cómo se rige la naturaleza. Aunque debido a tanta contaminación causada por el hombre, ya estamos viendo males causados en la naturaleza, como el cambio climático, que nos perjudica a todos, porque hemos escogido no cuidar de la creación. Ahora bien, las enfermedades y la muerte.
Algunas son causadas por la libertad del hombre. Al no cuidar su salud, el hombre escoge y vive sus consecuencias. Hay otras que no tienen explicación. Y se aplica aquí lo de Job. Simplemente no entendemos por qué pasa. Porque no podemos ver más allá de lo que Dios tiene preparado para los que experimentan esto. ¿Dios permite que el coronavirus esté matando a gente? No. Creo yo, y es algo muy personal, esto es parte del mal, porque debido al mal obrar del hombre ha pasado todo esto. ¿Por qué? Porque viendo y leyendo los artículos del posible origen de este virus, me he puesto a pensar en qué mente racional, estando en el siglo XXI, se les ocurre a unos cuantos mantener animales exóticos en cautiverio y en pésimas condiciones higiénicas para su venta e incluso su consumo. Eso no es bueno, pero hay algunos que los hacen. Y al hacer este mal, pues bueno, se desarrolla lo demás. Perjudica a todos. Algunas personas dicen que esto fue creado en un laboratorio. Si el virus fue creado en un laboratorio, ¿con qué fin y cuánta maldad? No estoy diciendo que esto lo haya creado, que este virus no se haya creado en un laboratorio. La verdad no lo creo. Pero sí me inclino más a la teoría de una contaminación de virus por parte de los animales en cautiverio, especialmente los animales exóticos, en este caso los murciélagos. Pero el origen de esto, ¿verdad? Sea uno o sea el otro, no es Dios. Y aquí estamos sufriendo las consecuencias del mal uso de la libertad del hombre. Ante todo esto, mis hermanos y hermanas, Dios siempre va a actuar en la creación, nunca nos va a dejar solo. Así es que confiemos en Él y en su acto salvífico. Sé que estamos vulnerables y en nuestra desesperación buscaremos soluciones inmediatas, pero saben que solamente tengamos calma y confiemos en la misericordia de Dios. Sobre todo, y es algo muy, muy importante compartir con ustedes, no caigamos en la superstición. Dios no se revela en actos de superstición. Y les voy a definir lo que significa la palabra superstición. La palabra superstición quiere decir que es una creencia que no tiene un fundamento racional y que consiste en atribuir un carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Por ejemplo, el pasar por debajo de una escalera o el mirar a un gato negro. Eso es superstición. Pero muchas veces en nuestra desesperación caemos en supersticiones y no es bueno para nuestra salud mental y mucho menos para nuestro bien espiritual. Desgraciadamente, mucha gente está cayendo en esto, gente que mira cosas en el cielo, gente que hace caso a otra gente para hacer cadenas de oración y que si no las hacemos, Dios no nos va a ayudar. No, eso no es bueno. Ha habido sacerdotes que salen con el Santísimo Sacramento por las calles y no es para que mágicamente Jesús nos sane. Claro que si Dios decide en ese momento sanar a alguien, lo hará, es Dios. Pero los sacerdotes pienso yo que lo hacen para que en estos tiempos difíciles, en donde la gente no puede salir a recibirlo a través de la comunión, al menos reciban la bendición por parte de Jesús sacramentado. Recuerden, y es muy importante recordar lo que significa Emmanuel, la palabra Emmanuel. Dios está con nosotros. Y si Dios está permitiendo la muerte en algunos inocentes, no lo entendemos, pero creo yo, en mi humilde opinión, que ojalá, con lo que vemos y experimentamos de esta pandemia, saquemos una enseñanza buena de todo. Así que hay que confiar en Dios. ¿Qué es lo que nos toca hacer para combatir el mal? Es algo muy fácil y sencillo y que tú lo has practicado durante toda tu vida, pero que muchas veces no entramos en conciencia. Lo único que tenemos que hacer es orar y amar, porque al final, como lo dice el libro de la Revelación, Jesús vendrá y removerá el mal. Y la Biblia dice que habrá una creación nueva
un cielo nuevo y una tierra nueva. Y por cierto, hablando acerca de eso, creo yo que hay un canto que dice, Cristo te necesita para amar, y no te importa la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Eso es lo que Cristo quiere para nosotros. Ahora bien, vayamos al cuidado pastoral. Sé que no tienen acceso a una vida sacramental. En algunos lugares los sacerdotes no están confesando, y no es porque no quieran, sino que es por su propio bien de ustedes, que no salgan, y también por la salud de los sacerdotes. En algunos lugares sí hay confesiones, en otros lugares pues se hacen las confesiones por cita, y todo esto con debidas precauciones, por supuesto. En donde no hay confesiones, por favor entiendan que no es porque no quieran sus sacerdotes atenderlos, sino porque tal vez sus sacerdotes son ya son parte de las personas de la tercera edad y ellos son más susceptibles. Lo mismo pasa con las unciones de enfermos. Los funerales se están realizando, pero con debidas precauciones. Como sacerdote, créanme que me duele el no poder atender a mi gente que necesita de un servicio pastoral. Pero a pesar de todo esto, por otro lado, me da gusto que hay varios sacerdotes que están usando los medios de las redes sociales para compartir la Eucaristía, las oraciones, las reflexiones. Y qué bien por ellos. Me da gusto porque es una nueva forma de evangelización. Otros pues nos las pasamos atendiendo llamadas, confesiones, y ahí vamos, en lo que nos permitan hacer. Siempre, ¿verdad? Manteniéndonos en oración los unos por los otros. Ahora vamos al punto de la crisis. La crisis. Por si no se han dado cuenta, perdón, por si no se han dado cuenta, la mayoría de nuestras vidas, o la mayoría de nuestra vida, nos la pasamos en crisis. Ustedes se han de preguntar, ¿cómo, padre? ¿A qué se refiere esto? Pues piensen, el ser humano desde que nace llorando y con pánico de no saber a dónde va a ir cuando salga del vientre de su madre. Esa es la primera crisis de todas. En cada etapa de su niñez va experimentando crisis. El dejar a su madre y padre para ir a la escuela, el cambiar de escuela, un nuevo hermano, el perder un abuelo o una abuela o algún ser amado, el perder un padre, y después cuando llegan a la adolescencia, pues también tienen crisis, ¿verdad? No sé, tal vez el primer amor, el contraer matrimonio y saber que vas a vivir con un desconocido o desconocida, el tener un hijo, el criar un bebé en las primeras etapas, el ver a tu hijo en la adolescencia, el ver lo que ya toma sus propias decisiones, pues todo eso te mete en crisis. El ver lo que se va o no se va de la casa, la crisis de media vida que todo mundo experimenta, el haber llegado a una edad y darte cuenta que no pudiste alcanzar lo que siempre habías soñado, pero con lo poco que tienes o con las grandes bendiciones que te ha dado Dios, ahora tienes que mantenerte viviendo en ese presente. Y eso también te crea un conflicto interno que afecta, claro, en la psique, pero también en el lado espiritual. Hay más crisis. El recibir un nieto, bueno, tal vez esa no es una crisis, era crisis para los padres. Pero también recibir a un nieto, el pensar cómo mi hijo o mi hija, ahora que ya es madre o padre, va a poder atender a un ser amado, a su propio hijo, también pues te pone a pensar. El ver que ya estás envejeciendo también te mete en crisis. Alguna enfermedad, bueno, eso ya lo había dicho, el miedo a la muerte. Y hay más crisis. Y en sí vivimos crisis tras crisis. Pero esta crisis que estamos viviendo es distinta, la cual nos obliga a estar en casa. Así es que tengamos paciencia. Los grados de violencia familiar, al estar encerrados en el hogar, pues han aumentado.
el incremento del alcohol, el consumo del alcohol ha incrementado. Y es interesante cómo cuando vas a una tienda donde venden alcohol, cuidan demasiado a sus clientes y los protegen demasiado con tal de que vayan a consumir. Pero cuando vas a una tienda, tú eres el que tiene que buscar la toallita para poder limpiarte o llevar tu propio gel con alcohol. Tal vez, ¿verdad? No entiendo tampoco por qué las tiendas que venden alcohol son lugares que tienen que estar abiertos como de primera necesidad, pero a la vez también lo entiendo en el sentido de que muchas personas que pues son alcohólicos les cuesta trabajo permanecer sin esa sustancia en su sangre y requieren de alcohol para poder estar bien. Y es muy triste la situación. Pero ante estas situaciones, tómense un momento para ustedes también, un momento personal. Estar en familia es muy bueno, es muy positivo, pero también estar en familia, ¿verdad? Sin tener la oportunidad de salir y estar encerrados todo el día, las 24 horas, crea conflictos. Así es que los voy a invitar, ¿verdad?, a que cada uno de ustedes se tome su tiempo personal. Salgan, caminen, no sé, rieguen sus plantas. Al que le guste mirar la televisión, enciérrese a mirar televisión o póngase a leer un libro. Y también no se olviden de hacer oración, pero tengan un tiempo personal para ustedes, como hombre, como mujer, como esposa, como esposo, como hijo, para poder, ¿verdad?, sobrellevar el estar encerrados en casa. En estos tiempos difíciles, sus hijos, me imagino que quieren estar todo el día en el celular, quieren escuchar música. En estos tiempos, pues la verdad, déjenlos. Todo con medida, ¿verdad? Pero déjenlos, pobres, porque aunque no lo crean, ellos también están viviendo un sentido de pérdida. Me imagino que nadie extraña la escuela, pero extrañan el poder estar con sus amigos, convivir, socializar. Y ahora a través de lo único que pueden socializar es a través, pues, de un celular o de un videojuego. Pero es importante que tengan ese contacto social con el mundo externo. E igual también sin olvidar, ¿verdad?, también el contacto con la familia, que es lo primordial. Imagínense, si los animales no están creados para estar encerrados, pues menos el hombre. Pero en estos casos extremos, tenemos que aprender a estarlo. Así es que si a su hijo o a su hija le gusta escuchar música a todo volumen, en estos tiempos déjela o déjelo. Porque es una forma de cómo liberar el estrés y la ansiedad. Y tal vez ellos no piensan como jóvenes, ¿verdad? Adolescentes no piensan en lo que están pasando, pero al vernos a nosotros como adultos, que estamos tensos, que estamos ansiosos, pues ellos reciben todo eso. Y no tienen respuestas de cómo ayudarnos. A pesar de que ellos parece ser que están disfrutando este tiempo, la verdad no lo están. Algunos de ustedes han de decir, bueno, padre, entonces seremos como monjes cartujos. No, tampoco. Ellos tienen una vocación especial y aparte, créanme que no están encerrados. Salen afuera a tener contacto con la naturaleza. Así que creo yo que muchas veces nos encerramos más nosotros con las tabletas o los celulares en nuestras recámaras sin salir. Y estamos peor que los monjes cartujos. Y eso es malo. Es una tentación. Por eso, ¿verdad?
todas esas cosas. Por eso crece la tensión en el hogar. Esposos, en este tiempo que están bastante, ah, que están en el hogar conviviendo con sus esposas, yo creo que es muy importante que aprendan a comunicar lo que sienten y piensan con ellas, incluso sus miedos y sus frustraciones, incluso si les da un ataque de llorar así de la nada. Creo que la mejor persona que los puede escuchar es su esposa o su esposo. Es bueno llorar, así es que, ¿verdad? Esposas también saquen lo que tienen dentro, y si el marido no las escucha, pues compártanlo con el más maduro de sus hijos. Y si no se puede, pues ofrézcanlo en oración. Muchas personas, ¿verdad? Al ya no aguantar la tensión y la ansiedad, se meten a bañar y lloran en la regadera. No tiene nada malo de eso. O muchos, ¿verdad? Se encierran en sus cuartos, se acuestan en la cama y lloran. Son formas de cómo librarse uno de esa tensión y ansiedad. Así es que no se avergüencen, es algo muy natural, que todo mundo, créanme, todo mundo está pasando por esto. No son los únicos. Pero también en su oración ofrézcanselo a Dios. Ofrézcanselo a Dios de una manera que Él, ¿verdad?, se acerque a nosotros, acoja toda esa ansiedad y ese miedo y ese temor, y Él sane nuestras heridas internas que llevamos por todo esto. Perdón. Entre ustedes, por favor, abrácense. ¿Cuándo fue la última vez que se abrazaron en pareja? Algunos me van a decir, bueno, tal vez, padre, la última vez que abracé a mi esposa fue cuando me casé con ella. O cuando tuve a mi hijo. No, a mí, como seres humanos también necesitamos el contacto físico. Créanme, necesitamos el contacto físico. Ustedes como madres lo saben, porque lo han experimentado como madres al cargar a sus niños, a sus bebés. También como padres lo sabemos, pero en los hombres nos cuesta más trabajo el dar una caricia, un abrazo, un beso. Y en estos tiempos es muy importante hacer todo esto. Y hacer todo esto no por el bien de los niños o por el bien de tu pareja, sino por el bien de todos. Porque a pesar de que estamos las 24 horas en el hogar, pues muchas veces no estamos. O muchas veces perdemos ese contacto físico, el cual es muy importante para sobrellevar todas las cargas que estamos experimentando. Así es que abrácense. Dense un abrazo. Abracen a sus hijos. ¿Saben qué? Abracen hasta sus mascotas, a sus perros y gatos. Porque créanme que esto se contagia. Y si ustedes observan bien en su hogar, yo creo que hasta los animalitos están actuando diferente, a pesar de que están contentos de que todos están en casa. Pero ellos también absorben la tensión, el temor y el miedo. Así es que también hagamos un servicio pastoral a nuestras mascotas, así como San Francisco. Así es que cuiden de ellos también. Por supuesto, oren y oren en pareja y en familia. Hay que arrodillarnos para pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y del mundo entero. En esta Semana Santa, la cual ya está a punto de iniciar en sus casas, pues creen usted, creo que es tiempo de que ustedes, ¿verdad? Teniendo el tiempo que tienen, pueden crear un ambiente en el pequeño altar de su hogar
para hacer de él un espacio sagrado en esta Semana Santa. Ustedes saben muy bien que el Domingo de Ramos, bueno, pues es la bendición de los ramos. La iglesia está de rojo, están los ramos puestos, se hace la bendición. Bueno, en su pequeño altar de su hogar, sean creativos. Y creen ustedes ese ambiente parroquial que siempre han tenido, pero que ahora anhelan por no estar ahí presente físicamente. El jueves, no sé, es una gran solemnidad el día jueves. Pongan una imagen del Sagrado Corazón o de Jesús para poder contemplarlo. Esta mañana una señora me texteó y me preguntó, padre, ¿de qué color necesito cubrir mis imágenes de mi hogar? Y me puso a pensar, ¿verdad? Oh, qué interesante. La gente, al tener esta necesidad espiritual de querer estar en su parroquia y vivir los días santos como se viven en la parroquia, están buscando formas de cómo crear ese ambiente en su hogar, en su propio altar. También nosotros, cada uno de nosotros está experimentando sufrimiento. En esta Semana Santa, ahora sí, viviremos más de cerca la pasión con una fuerte esperanza puesta en la Pascua, la resurrección. Un aspecto importante en nuestra vida cristiana, pues, es el abandono. Y no podemos ser auténticos seguidores de Cristo si no hacemos lo que Él hizo. Jesús en la cruz, ya casi al dar su último suspiro, le dijo al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto que hizo Jesús en los últimos instantes de su vida en la cruz fue lo que reflejó, ¿verdad?, en su vida. Y es a lo que estamos invitados a vivir cada uno de nosotros. A poner nuestra vida en las manos de nuestro Padre. Recuerden que la iglesia son ustedes y la iglesia está más viva que nunca. Ciertamente, en lo personal como sacerdote, me preocupan los niños porque no están recibiendo su formación catequética. Pero ahora ustedes como padres de familia les toca enseñar a sus hijos a ser cristianos. Siempre ustedes han sido esa escuela de fe, pero ahora en estos días tienen un curso intensivo de enseñar a sus hijos a ser cristianos. Así es que todos, ¿verdad? Todos como iglesia tenemos trabajo y mucho que hacer, porque nuestra iglesia está viva. Y con esto culmino el tema. Espero y no se hayan aburrido, no se hayan dormido. Y estoy abierto a preguntas. Ok. Padre José Luis, muchísimas gracias por esta hermosa reflexión que nos ha dado. Como usted lo mencionó, es algo que no lo podemos comprender, pero lo meditamos. Así es que esa es una invitación a confiar en Dios y ofrecer este sacrificio que estamos haciendo en estos momentos. Mientras que entramos a la parte de las preguntas y respuestas, recordamos a nuestros escuchas que manden sus preguntas ya sea por escrito o ya sea les vamos a otorgar abrir sus micrófonos
y Talía estará asistiendo en esa parte y va a repasar esa sección brevemente. Oh, man. Bien, estamos esperando a ver si llegan algunas preguntas que le quieran hacer al padre José Luis, algún comentario sobre esta hermosa reflexión que nos ha dado. Talía, tenemos algunas personas participantes quienes desean hacer alguna pregunta o algún comentario al padre José Luis sobre este tema de acompañamiento espiritual en este momento de crisis. Sí, voy a abrir el micrófono. Tengo la mano alzada de el señor Jesús Cañas. Voy a abrirle su micrófono. Si es que usted tiene una pregunta, puede aceptar por su lado. Un momento. Padre Luis, muy buenas tardes. Bendiciones. Muchas gracias por Adelante. enseñar. ¿Me escuchan? Sí. Tan bonito y enriquecedor para nuestras vidas en nuestra parroquia. Una pregunta, pues en estos días se mueven muchos mensajes y pues acompaño los mensajes de nuestra iglesia y escuchaba estos días al Padre Fortea, es uno de los místicos pues ilustres del Vaticano, que nos comentaba en una presentación de él, cómo él, pues muy personalmente, su visión asociaba lo que estaba ocurriendo en estas fechas con la aparición del primer caballo, el primer jinete del Apocalipsis. Pues lo asociaba, como usted decía, a lo bueno o malo que el hombre ha tratado, los seres humanos, sus hermanos, pero también el ambiente, y lo asociaba. La pregunta específica es, ¿tú crees, como él dice, su posición personal, que esto se asocia al primer jinete? Apareciéndose. Gracias. Gracias por tu pregunta. Yo creo que lo que el padre ha comentado, ¿verdad? Es una opinión muy personal. Pero créanme que cuando el día del juicio final llegue, todos lo vamos a esperar con alegría, como cuando se espera la venida de un ser amado. Y no tendremos miedo. No vamos a experimentar temor. Al contrario, vamos a experimentar esa misma emoción con la cual tú estás esperando la llegada de un ser amado, de un ser querido. En esa expectativa creo yo que todos vamos a estar recibiendo la segunda venida de Jesús y todas sus manifestaciones. La verdad, no creo que esta pandemia tenga algo que ver con lo que dice el libro de las Revelaciones. Sé que tiene mucho peso el comentario que hace el padre Fortea, por quién es, pero no. La manera en cómo se va a manifestar Dios en su segunda venida no va a ser a través de acontecimientos trágicos. ¿En qué sentido? Y no quiero que me entiendan mal. Como seres humanos, creo yo que nos tenemos que mover tenemos que movernos de una visión que antes estaba en el pasado, en el cual
Uno se acercaba a Dios por miedo. Uno creía en Dios por miedo. Y eso funcionó muy bien en las primeras etapas de la iglesia, en la Edad Media, pero en la Edad Moderna, ¿verdad? Al tener un Concilio Vaticano II y también la Reforma Protestante también ayudó mucho a todo esto. Fue a tener una visión de una iglesia en donde si vamos a creer en Dios, es por el amor que necesitamos de Él y por el amor que vamos a recibir de Él. Eso va a ser un movimiento y un acto de amor, no de temor. También he escuchado a varios sacerdotes, ahora que están muy de moda en las redes sociales, ¿verdad? Escuchar sus prédicas, sus reflexiones. Hubo un video circulando acerca, creo que era en China, en donde se veían nubes en formas de ángeles y había sacerdotes que decían que era la Jerusalén celestial que se estaba manifestando, pero no creo, porque todos, ¿verdad? Cuando eso llegue a pasar, todos vamos a ser testigos de lo que esté pasando y en alegría, en esa espera, en ese regocijo de lo que va a pasar. Esa es mi humilde opinión. Créanme, yo no trato, ¿verdad? Tengo otra visión. Yo no trato de infundir miedo, sino al contrario, esclarecer todo esto de una perspectiva objetiva, con lógica, pero siempre, ¿verdad? Teniendo presente nuestra fe en Jesús, el cual es amor y es misericordia. Así es que no creo que sea una manifestación del séptimo jinete. Ya, esa es mi respuesta. Y no tengan miedo. Creo yo que cuando las manifestaciones de eso lleguen a pasar, estaremos muy felices de que estén pasando, porque ya nuestro encuentro con Jesús, con su segunda venida, estará muy cerca. Y es lo que todos esperamos. Creo que hasta seríamos bendecidos con ver ese tiempo que se realice, pero a la cual, pues la verdad, no sé cuándo pase, solo Dios sabe. Nadie sabe. Siguiente pregunta. Sí, tengo aquí alzada la mano de la señora Hilda Morales. Voy a abrir el micrófono. Perdón. Buenas tardes, padre. Muchísimas gracias por la reflexión. La verdad, es muy cierto todo lo que nos comentó, sobre todo las familias que ahorita están viviendo el tener un ser querido, ya sea en las casas de retiro o en los hospitales, y no pueden estar o no podemos estar en contacto con ellos, y sí es muy difícil. Sobre la parte de las personas o los feligreses que piensan que esto es un castigo de Dios o que es algo que merecemos por ser pecadores, ¿de qué manera o cuál sería la manera más pastoral de acompañarlos y que puedan verlo de esa manera, de que Dios es un Padre amoroso y jamás permitiría sufrir de esta manera a un hijo suyo, pero que pues son cosas que pasan y no están a nuestro alcance? Claro. Miren, ante todo esto se van a dar diversas opiniones. Ya lo hemos estado viendo y escuchado. Lo primero, ¿verdad? Desde una vista pastoral, creo yo que tenemos que hacer oración por esas personas para que dejen de tener un concepto de Dios el cual no es. Sí. Volvemos a lo mismo, ¿verdad?
al inicio de la reflexión. Dios no castiga. Dios no se regocija con catástrofes. O sea, lo que Dios quiere de nosotros es un cambio de corazón, el cual en nosotros tiene que ser a través de ser conscientes del amor de Dios que tiene para nosotros, no a través de cosas que no son Dios. Y entiendo el por qué la gente tal vez piensa así. Tenemos un Antiguo Testamento en donde Dios se manifestaba a través de acontecimientos en donde ciertas personas eran afectadas por circunstancias para poder, ¿verdad?, hacer que creyeran en Él. Pero recuerden, son textos judíos en donde se complementan con el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en donde Jesús, el Hijo de Dios, se revela, dejamos de tener eso. Y todo se manifiesta a través de la persona de Jesús, el cual trae un nuevo mensaje, un mensaje en donde todas las naciones se unirán, en donde escuchamos que Dios es nuestro Padre y nos ama, y nos tiene algo especial guardado para nosotros en la vida eterna. Y ahí es en donde se muestra, ¿verdad?, quién es Dios, en la persona de Jesús. Dejamos de tener esos conceptos en donde Jesús se manifiesta a través de catástrofes, castigos, terror y miedo. Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en la nueva revelación, el mismo Hijo de Dios está. Y yo creo que ese es en donde como cristianos nos tenemos que enfocar y centralizar para no perder ni la cabeza ni nuestro bien interno. Así que, pues oremos por las personas que piensan así. Creo yo, ¿verdad? Cada uno de nosotros como católicos cristianos va en un camino de fe. Ujú. Muchas veces hay personas pues que van por aquí, van poquito, ¿verdad? Van iniciando ese proceso. Y de hecho es un proceso que también como padres en el hogar, porque así nos crearon, lo enseñamos. También, ¿verdad? Aprenden eso por la forma en cómo fueron creados o creadas las personas. El decirle a tu hijo, pórtate bien porque Dios te va a mirar. O porque pórtate bien porque Dios te va a castigar. En lugar de decirle, ¿verdad? Pórtate bien porque te tienes que portar bien y vas a hacer un bien para todos. Y Dios, a pesar de todo, te ama. Muchas gracias, Padre. Creo yo que hay que orar para que haya una verdadera conversión a través del amor en cada uno de nosotros como cristianos. No a través del miedo y el terror, porque Dios no es eso. ¿Ok? Gracias. Gracias, Padre. Ok. Tenemos alzada la mano de, a ver, espera un momento. La señora María Tavera Martín. Un momento, le voy a abrir su micrófono. Sí, bueno, ¿me escucha? Sí, claro. Sí. Padre, primero, muchísimas gracias por su charla. La forma como yo quiero entender lo que estamos viviendo es
un reto muy positivo y muy bueno que estamos teniendo primero como personas y después como comunidad, como iglesia viva. Yo creo que es una gran oportunidad de que seamos mejores personas, que miremos hacia adentro y también miremos a nuestro alrededor. Yo considero que hay muchísimas bendiciones escondidas que ya serán reveladas y además muchísimos aprendizajes que vamos a tener de manera personal y también a nivel comunitario. Mi pregunta es, desde un punto de vista de su formación pastoral y sobre todo filosófica, ¿por dónde cree usted que vienen estas bendiciones y estos grandes aprendizajes? Bueno, todo esto viene desde lo que vemos y escuchamos. Creo yo que este aprendizaje viene desde el propio sufrimiento de todos. Desde las personas que se encuentran enfermas, desde las personas que están muriendo, desde el haber experimentado, ¿verdad?, en nuestras autoridades una negación de que esto podría pasar. El experimentar el caos, de ir al supermercado y no poder comprar lo básico porque la gente lo compraba en demasía y no te daban, o sea, no podías, porque otro ya se había aprovechado de todo. El simple hecho de no poder salir afuera en familia, a sentarte a comer en un restaurante, el simple hecho de no poder celebrar un cumpleaños. Yo creo que esos son la manera en cómo Dios nos está haciendo ver, no porque Él quiera, sino por ese propio actuar del hombre por el cual estamos aquí, pero nos da la oportunidad de aprender. Dios nos da la oportunidad de aprender a través de eso. Y ciertamente, como tú bien dices, y tienes toda la razón, esto nos hace ser más conscientes de quién somos, qué queremos y hacia dónde vamos. Esto realmente va a dejar un aprendizaje de ser conscientes de quiénes somos, quién es Dios, qué es la vida y qué es lo que vale más la pena en este mundo. Todo esto, a pesar de que duele, está creando conciencias. Espero yo de una forma positiva. Va a haber un cambio desde dentro de cada uno de nosotros. Así es. Gracias, Padre. Okay. Al señor Hernán Bermúdez. Un momento. Señor Hernán, le estoy tratando de dar paso a que hable. Bueno, creo que no. Señora Marta Hoyos. Señora Marta. Sí. ¿Me escucha? Sí. Bueno, antes que nada quiero felicitar al padre por esa charla tan informativa y de veras que sí, en estos momentos hace falta. Y bueno, tengo varias preguntas, pero ya básicamente pues me contestó una con la pregunta de la señora Hilda Morales. Otra de las preguntas que es muy básica, yo tengo adolescentes en casa. Ahorita ellas están, como dijo usted, para ellas está bien no ir a la escuela, pero ¿cómo hacer que ellas tomen esa conciencia sin meterles ese temor o esa desconfianza y tener también como esa duda en que Dios puede, esa confianza en Dios, que puede hacer cualquier cosa?
cómo hablar con ellos, cómo hacerles ver, hacerles consciente de lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo, para que tomen este momento como recapacitar qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien, tal vez personalmente y como familia también. Bueno, mire, señora, es una excelente pregunta, como todas las demás. En este caso, ¿verdad? En una práctica más pastoral con los adolescentes. Aunque no lo creamos, los adolescentes están siendo conscientes de lo que está pasando. Y aunque no lo creamos también, dentro de su mundo como adolescentes, han tocado fondo en estos días. Ciertamente, ¿verdad? No manifiestan esa pérdida porque no están yendo a la escuela, no extrañan la escuela, pero ahorita se están adaptando a un sistema en donde tienen que aprender a través de una computadora, el cual no es nada fácil, porque es algo nuevo para ellos y les va a costar trabajo. Pero yo creo que al ver también, ¿verdad?, que no pueden socializar y que no estamos viviendo días normales, yo creo que ellos ya han pensado, ¿verdad?, y han meditado y han reflexionado acerca de lo que está pasando. Y es obvio que se pregunten la pregunta que todos tenemos. Si existe un Dios, ¿por qué Dios deja pasar todo esto? Son preguntas que de una o de otra forma se las iban a hacer en su vida, pero que ahora en muchos adolescentes todo esto ha sido un proceso rápido y se las están haciendo ahora dentro de su propia realidad, en sus propios estados de adolescencia. Y ante esta pregunta, ¿verdad?, pues hay que hablarles con la verdad a los jóvenes y a los niños. Lo que les expliqué al inicio del tema. Dios no quiere que suframos. Tenemos libertad. Y la libertad es el regalo más grande que nos ha dado Dios, que le ha dado al ser humano. Y muchas veces no sabemos qué hacer con ella. Y obramos mal. Y todos los males, o la mayoría de los males que sufrimos, pues son consecuencias de nuestro mal uso de la libertad. Otros males, como la enfermedad, no sé, un cáncer que viene en una persona saludable, o incluso la muerte de una persona saludable con este virus, pues no entendemos el porqué. Es un misterio del por qué tuvo que haber sido esa persona. Pero en los demás males, y en este caso, en esta pandemia, como ya lo había dicho, ha sido creado por el hombre. No fue circunstancial. Enseñemos este ejemplo a sus hijos para que me entiendan de una mejor manera. Ustedes como padres quieren lo mejor para sus hijos. Y ustedes como padres, creo yo, siempre les dan buenos consejos a sus hijos. Haz esto, no hagas aquello, por favor no te metas en problemas. Y el hijo escucha. Pero al final de cuentas él decide, porque es un ser libre. Y cuando comete un error y se mete en problemas, o algo no salió como él pensaba que le iba a suceder, y a pesar de que ustedes los aconsejaron o lo aconsejaron, bueno, él hizo lo que él quiso hacer, porque tiene su libertad, hizo uso de su libertad. Y pues al final, ¿verdad?, ven a su hijo sufriendo las consecuencias de sus decisiones, y ustedes salen a su ayuda, ya sea con palabras, o ya sea incluso, ¿verdad?, sacándolos de donde se metieron. Esa es la función de Dios en nuestras vidas. También nosotros, como seres humanos, personas maduras, que llegamos a hacer un mal uso de nuestra libertad,
Dios actúa, pero con mucho más misericordia y amor, para sacarnos de donde estamos. Y tenemos que hacer a un lado muchas veces también nuestro orgullo para dejarlo actuar. Con esta pandemia, bueno, pues tal vez el orgullo ya se nos fue al ver y al chocar directamente en esta realidad. Ahora simplemente hay que esperar, orar para que Dios ilumine a un científico o a un médico y encuentre prontamente la vacuna para combatir este mal. Iluminen, también hay que orar para que Dios ilumine a las autoridades para que actúen con cautela, con inteligencia, por el bien de todos. Es difícil como adultos poderles darle a entender todo esto a los adolescentes. Pero créanme, padres, que ellos, a su manera y en su nivel, lo están viviendo, lo están sufriendo, lo están meditando y reflexionando. A pesar de que ustedes miren que están con la música a todo volumen y no les importa y estén acercándose a los vecinos y se salgan, están haciendo sus propias decisiones. Ojalá y no se arrepientan cuando vivan sus consecuencias. Pero oren por sus jóvenes. Por ellos, porque ellos también no saben cómo lidiar con todo esto. Así como nosotros. ¿Ok? Ok, tenemos al señor, perdón. Siga, padre, perdón. Creo yo que, ¿verdad? No se esfuercen tanto, ¿verdad? En poderles explicarles algo a sus adolescentes que ni nosotros mismos tenemos una respuesta. Ya lo había dicho en la reflexión. Lleguemos a ellos, bueno, no lo dije en la reflexión, pero lleguemos a los adolescentes de acuerdo a su nivel, siendo conscientes nosotros como adultos que ellos están siendo conscientes de lo que está pasando, a pesar de que no lo reflejen, pero son conscientes de lo que nos está pasando. Ok. Siguiente. Tenemos al señor Pedro Moreno con su mano alzada. Voy a abrirle su micrófono. Dios me los bendiga a todos. Recomiendo, si es posible, que lean Salvifici Dolores del Papa Juan Pablo II, que habla muchísimo sobre el sufrimiento y el misterio del mal en el mundo. Y creo que también el catecismo tiene varias referencias que pueden ser de beneficio para la meditación durante estos tiempos. Y solamente quería invitar al padre, si el padre pudiera hablar un poquito sobre el misterio del mal, que mucha gente no lo entienden, que no es lo mismo lo que Dios quiere que lo que Dios permite, y porque la gente a veces viven confundidas de que todo lo que está sucediendo es una manifestación directa de lo que Dios quiere que la gente esté sufriendo, y no confundan de que porque Dios lo permitió que nos dejó de amar, que no confundan de que si Dios lo permitió, no, esto no quiere decir
que Dios está buscando vengarse de ninguna manera, porque hay gente con unas cuantas ideas raras allá afuera. Bueno, ya dije suficiente, lo dejo lo demás al padre. Gracias por tu comentario. Bueno, creo que acerca del origen del mal, ya lo expliqué al inicio del tema. Pero a lo que yo pude entender con lo que tú quieres que aclare, me imagino, volvemos a esta visión antropocéntrica. Dios creó todo y todo es bueno. Pero lo que Él ha creado no es perfecto. Y dentro de lo que Él creó, que es el mundo, el cual es imperfecto, bueno, también por ende está la existencia de un mal. No porque Dios lo haya creado, sino simplemente porque el mundo no es perfecto. Y ya con lo que les había explicado a ustedes, ¿verdad? De nuestros primeros padres, Adán y Eva, los primeros seres los cuales tuvieron una alma inteligible, capaz de amar, capaz de pensar, un alma racional, capaz de recibir amor también. Bueno, con estas tres características, creó Dios al hombre a imagen y semejanza de él. Pero dentro de esa creación, estando en ese paraíso, en esa perfecta comunión, estando aquí en la tierra, en esta creación, la cual no es perfecta, porque solo Dios es perfecto, bueno, también estaba el mal. El mal estuvo ahí. El cual el mal, lo primero que todo que hace es que miente y seduce. Seduce y miente. Y el hombre hace el uso de su libertad para escoger entre Dios y lo que no es Dios. Así que les voy a recomendar, ¿verdad? Tuviste buenas recomendaciones, pero les voy a recomendar mucho, y es en donde yo saqué todo este tema. Por eso es que San Agustín es mi santo favorito. Y la mayoría del colegio me la pasé meditando en esto, preguntándome estas mismas preguntas que ustedes han hecho, entre el bien y el mal, por qué existe, o por qué Dios deja. Están los tratados de San Agustín del bien y el mal. San Agustín es uno de los doctores de la Iglesia, es el santo patrón de los teólogos, y creo yo que dentro de su inteligencia, bueno, dentro de su riqueza que nos dejó, ¿verdad?, intelectual, han sido los tratados del bien y el mal. Chéquenlos, léanlos, consíganlos en español. Creo que en inglés hay artículos donde son comentarios de su tratado, del tratado del bien y el mal de San Agustín. Consíganlos, son muy buenos y van a aprender mucho acerca de este misterio. Okay. Bien, muchísimas gracias. De verdad que estamos muy agradecidos con el padre Luis Gutiérrez, que estuvo dispuesto, nos invitó a esta reflexión, nos dio esta reflexión y también estuvo dispuesto a contestar esas preguntas. Recordando nuevamente del propósito de estos webinars, que es una iniciativa de la Oficina del Ministerio Hispano para responder ante esta situación de momento de crisis que estamos pasando como humanidad, como iglesia. Así es que gracias a Dios por estos medios que se nos han otorgado de las oficinas arquidiocesanas para poder crear estos medios ambientes de reflexión,
de compartir, de reflexionar juntos. El propósito de este webinar que acabamos de recibir es el acompañamiento espiritual y pastoral durante este momento de crisis que estamos viviendo desde una perspectiva de fe. Y también, pues obviamente, como pudimos ver en nuestra audiencia, que fue contestar algunas de las preguntas difíciles que a veces en este medio ambiente se han surgido. Y agradecemos muchísimo a todos los que nos sintonizaron en este webinar. También queremos reconocer a todos aquellos que mandaron sus preguntas vía chat, vía texto. Desafortunadamente no pudimos contestar todas, pero sí crean y les queremos dar ese reconocimiento de que nos dimos cuenta quienes estuvieron enviando sus preguntas. Algunas de ellas se contestaron, como pudimos ver, en las respuestas que nos dio el padre Luis Gutiérrez. Así es que habrá otras oportunidades en el futuro. Estamos llevando a cabo estos webinars cada semana, con diferentes temáticas de interés. La semana pasada tuvimos a 2 consejeras profesionales abordando sobre este tema también. Entonces, hablando de eso, nuestro próximo webinar que vamos a tener, lo vamos a tener el día miércoles. El miércoles a las 6 de la tarde, justo antes de Jueves Santo. Entonces, va a ser el miércoles 8 de abril a las 6 de la tarde y esta vez vamos a hacer una noche de oración. Una noche, una oportunidad para conectarnos con nuestro Señor Jesús en este momento de sufrimiento, sacrificio y acordarnos aquello que nos invita a confiar en Él. Y así es que esa noche de oración estará con nosotros el cantautor Santiago Fernández de OCP. Así es que esperamos que todos se puedan sintonizar. No va a ser por medio de un webinar, sino que va a ser por medio de Facebook Live. Nosotros en la Oficina de Ministerio Hispano tenemos el Facebook y ahí es donde se va a poder sintonizar el próximo miércoles en una noche de oración. Así es que gracias a ustedes por conectarse, gracias por sus preguntas, gracias por acompañarnos. Estamos acompañándonos mutuamente unos a otros. Y nuevamente agradecerle al padre Luis Gutiérrez por habernos dado esta hermosa reflexión y contestar estas preguntas. Y esa es la conclusión de nuestro webinar. Así es que le aprovechamos y le pedimos al padre José Luis que nos dirija la oración de clausura. Gracias, Lázaro. Los voy a invitar, ¿verdad?, a que juntos nos sigamos educando en nuestra fe, conozcamos más acerca de nuestra fe. Es bueno tener dudas, porque a través de la duda nos lleva a querer conocer más, a indagar, a buscar, a no quedarnos con lo que primero nos dicen o lo que nos cuentan. Sino es importante que ustedes, como laicos, también hagan su investigación, lean los textos de los padres de la iglesia, de los santos. Tenemos mucha tradición de donde podemos aprender demasiado acerca de los misterios de la vida, así como también de los misterios de Dios o de Dios mismo dentro de su revelación. Y lean, por favor, ¿verdad? Si quieren saber más de este tema, lean los tratados del bien y el mal de San Agustín. Sí hay encíclicas, sí está el catecismo de la iglesia, pero todo es un pie de página a lo que San Agustín compartió y nos enseñó acerca del bien y el mal. Bueno, pues voy a concluir con la oración. Dispongámonos a entrar en este momento. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia, para que libre de pecado y protegido contra sus enemigos, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues cuídense mucho y como iglesia doméstica en este tiempo de Cuaresma, vivan intensamente los misterios de la pasión, muerte y sobre todo
contemplando la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre Luis. Nuevamente, gracias de parte de la Oficina del Ministerio Hispano y todo el equipo, el personal. Gracias por sintonizarnos en este webinar. Dios les bendiga.